Hola a todos, espero se encuentren muy bien hoy. Y bueno, continuamos con nuestras reflexiones sobre la trecena Akbal, la trecena de la fuerza del alba, del crepúsculo, de la transición entre mundos y dimensiones, de nuestra capacidad de transmutar, de trascender, de dejar atrás, pero no en el sentido de abandonar, sino de dar nuevas formas. Y eh, de no aferrarnos a una forma y permitir que la forma cambie. En el caso del Tonalpo Wali, el símbolo es la casa, Cali. La casa es el interior donde se refugia esa fuerza. Cuando lo vemos en el horizonte es la casa del sol. Entonces, el movimiento de hoy es particularmente especial. Ese es el tercer movimiento de esta trecena, que es tres, serpiente preciosa. Mm. Tres, en el sentido de las potencias, de los números, que se relacionan con la conciencia del creador en su creación. En la dimensión que vemos, la tercera dimensión, son los resultados a los que llegamos a través de la experiencia. Entonces, uno es el reconocimiento de el ser, de uno mismo, y de ahí empieza la experiencia, que es el dos. Perdón. Y el tres es lo que obtenemos a través de la experiencia. Es la conciencia o los resultados o los deseos cumplidos o el aprendizaje, el raciocinio, es lo que se logra a través de esas experiencias. Entonces, eh, entendiendo eso y enfocando sobre serpiente preciosa, serpiente emplumada, que en los símbolos hindús está representado como el Kundalini, es una energía doble, una fuerza doble, una conciencia doble que asciende y que tiene puntos de transición. Entonces, cuando nosotros vemos esa serpiente dual, esa serpiente doble, que sube, es la fuerza masculina o la conciencia masculina, la fuerza femenina o la conciencia femenina, creador, creación, soñador, sueño, que entregan su fuerza, su experiencia, su conciencia a la otra para retroalimentarla y seguir ascendiendo. Ese es lo que hablábamos como transmutación, nuestra capacidad de trascender un punto, aprender, desarrollarnos, evolucionar conscientemente. Esa fuerza va pasando por toda nuestra columna vertebral. Entonces, el símbolo de la serpiente preciosa está relacionado en nuestro cuerpo con toda nuestra columna, desde la base, desde el coxis, el punto entre nuestras piernas, hasta la coronilla. Uh-huh. eh, y quiero hacer una reflexión con ustedes hoy, que en este sentido, que es la parte importante, es verlo de forma práctica y relacionado con nuestras vidas cotidianas, no con eventos preciosos, magníficos que se dan en nuestros viajes de iluminación, de conciencia, de desarrollo de nuestro poder y nuestra capacidad, eh, sino en el viaje cotidiano, en la magia cotidiana. Eh, esta parte de la serpiente preciosa y su relación con nuestros resultados tiene que ver con una perspectiva muy importante, que es la perspectiva que nos trae la comprensión y la satisfacción de nuestra propia evolución, a diferencia de la insatisfacción cuando estamos apegados
a las expectativas. Aquí quiero ser muy claro porque muchas enseñanzas espirituales a veces hablan de no tener expectativas y esto se interpreta mal y a veces ocasiona problemas. Las expectativas de cierta forma son un proceso natural, son un proceso natural de la mente. La mente imita a las otras realidades y sus procesos, a la voluntad, al espíritu, al cuerpo. Todo es un reflejo de realidades esenciales. Y en esa realidad esencial, la mente también desea y la mente también refleja deseos o idealiza deseos, imagina deseos. Esas imágenes son expectativas, cómo se pueden dar las cosas. Esas expectativas incluso pueden ser negativas. A veces uno imagina cosas terribles, como soluciones. Digamos que nuestra mente trata de darnos soluciones, no necesariamente las mejores, simplemente soluciones. Esas son las expectativas, cómo pueden darse las cosas. El problema no es la expectativa en sí. La expectativa es solo una posibilidad, una imagen, una de tantas. Quizá más probable o menos probable, pero una de tantas. El problema es que nos apegamos a ella como si fuera la realidad, especialmente la realidad física, como si tuviese que ser así forzosamente. Y allí es donde no solo viene la decepción o la insatisfacción, porque muchas veces no nos damos cuenta que se están cumpliendo nuestros deseos porque queremos que sean de cierta forma. Imaginemos, por ejemplo, un niño que espera su regalo de Navidad o de cumpleaños y lo imagina tan precisamente que se imagina la envoltura del regalo de cierta forma. Cuando tú le entregas su regalo, que es el regalo que siempre ha deseado, se siente decepcionado porque la envoltura no corresponde con lo que imaginó, con esa expectativa a la que se apegó. Y entonces ya no puede reconocer el regalo por la envoltura y se siente decepcionado y se siente mal y se siente insatisfecho. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? ¿Cuántas veces queremos sabernos amados, pero la forma en que los otros expresan su amor no corresponde con nuestras expectativas y entonces no nos sentimos amados o nos sentimos insatisfechos? Hay una forma diferente de abordarlo y esa es la parte importante en ese ascenso de nuestras realizaciones. Pensemos en un auto o en una casa o en un objeto ya usado, ya con tiempo, ya de cierta forma una antigüedad podría ser. Cuando la vemos, sentimos algo por ella, sentimos un deseo por ella, nos gusta, la queremos. Y automáticamente empezamos a imaginar cómo podemos mejorarla o arreglarla o que sea mejor, que perfeccionarla. Entonces, ahí tenemos dos partes, dos deseos. El deseo presente por lo que es, por lo esencial, y el deseo por lo que puede ser, algunas de sus posibilidades. ¿Qué ocurre cuando nos apegamos y nos aferramos a que tiene que ser el presente como el futuro? Básicamente es un proceso pleno, lleno de insatisfacciones, de frustraciones, de molestias y muchas veces de la pérdida de la perspectiva de que lo que tenemos es lo que deseamos. Vemos una casa, nos gusta, pero nos imaginamos, me va a gustar más si la transformo, la remodelo y es así. Y el proceso se vuelve frustrante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy aferrado a que tiene que ser exactamente como la imaginé y no como es. Ahora veámoslo al revés. Veámoslo como alguien que ama las antigüedades, que ama los autos clásicos o las casas
de cierto tiempo. Y entonces desde que la compramos, la amamos como es. Y estamos llenos de satisfacción. Y mientras conducimos ese auto o vivimos esa casa o tenemos ese objeto, nuestra imaginación comienza a trabajar como siempre lo hace. Nuestra mente comienza a imaginar como siempre lo hace. Y empezamos a imaginar, quizá este auto lo puedo transformar, le puedo cambiar el motor, le puedo hacer esto. Quizá esta casa le puedo cambiar esto, abrir una terraza aquí, techar aquí, extenderme así. En el momento de que lo imagino, mi satisfacción se vuelve mayor porque ya no solo es el gusto del presente, sino el gusto de las posibilidades. Y de ahí voy llevando la casa, el objeto o el auto hacia donde me gustará, creando con ella. En el proceso hay cosas que se darán como quiero, cosas que no se darán exactamente como quiero y tendré que corregir. Y en esas correcciones mis expectativas se van ajustando a ese presente y estoy disfrutando el proceso creativo. Muy probablemente llegue al mismo resultado, quizá mejor, quizá no mejor, pero llegaré al mismo resultado que si lo hubiera hecho de la otra forma, pleno de frustraciones. Y me será más fácil no solo disfrutar el proceso, disfrutar el resultado. Al final será nada más un paso en los otros procesos. Seguiré disfrutando mi casa cada vez más. Seguiré disfrutando mis experiencias con mi objeto, con mi auto, cada vez más. Vamos un paso más allá. Las personas que nos rodean, las personas que nos son cercanas. Cuando conocemos a alguien, nos enamoramos de alguien, o es un amigo, o es eh, alguien de nuestra familia. Y lo vemos como es, y sentimos algo por la persona como es, pero a la vez empezamos a crear expectativas. Quizá deba repararlo, quizá pueda mejorarlo, quizás si pierde unos kilitos, quizás si pasa esto, quizás si nos apegamos a las expectativas, la relación cargará muchas frustraciones. Si lo disfrutamos desde cómo es y vemos su proceso y el proceso es también nuestro proceso, podremos disfrutarlo mucho mejor. Y eso va más allá. Gobiernos, sociedades, culturas, el planeta. Estamos en un proceso continuo de evolución y en estos momentos, en nuestro poder, está crear la mejor experiencia posible, reconociendo dónde estamos, aprendiendo a amar y apreciar ese punto y de ahí ir más allá. Y por supuesto, podemos reconocer que hay cosas que se tienen que mejorar, cosas que hay que cambiar y trabajar en ello, con ese enfoque de una creatividad, de una flexibilidad, de un amor por lo que se hace. Vamos hacia atrás, porque lo que tenemos hoy son resultados, consecuencia de decisiones pasadas, conscientes o inconscientes, nuestras y colectivas. Y por supuesto, es un proceso que no ha terminado. Por supuesto, tiene muchas cosas que ya no son adecuadas con nuestro presente o que quizá nunca lo fueron y que hay que transformar. Pero transformar a través de puntos donde estamos agotados porque no disfrutamos lo que vivimos o siempre con la comprensión de que podemos hacer más. Y aquí quiero ser todavía más claro. Porque si estamos hablando de no imponer prejuicios en nuestras expectativas para aferrarnos a ellas a través de los prejuicios, también hay que hacerlo sobre las mismas expectativas y los mismos prejuicios. Hay cosas que no nos gustan, hay insatisfacción, claro, y hay frustración, claro, y no son malas.
El problema es cuando nos aferramos a ellas y se vuelven todo lo que vivimos. La frustración puede ser un impulso poderoso, y de ahí abrimos otra vez a nuestro espíritu creativo y de ahí caminamos. No necesitamos mantenerla como una frustración perpetua. Podemos ir alternando, podemos ir transmutando su energía en otras formas de expresión que apliquen sobre nuestras propias vidas, sobre nuestro ser y nuestro entorno. Esa es esa evolución en el reconocimiento del creador, la creación. Esto es nuestra creación. ¿Cómo la mejoramos desde el punto de vista del creador? Como creación, reconocer que siempre hay algo que hacer, entender que lo que tenemos tiene muchas cosas que puede cambiar, pero nacimos aquí, estamos aquí ahora, y esto vale, tiene cosas también hermosas que podemos vivir día a día mientras seguimos evolucionando y transformando. Disfruten mucho y hasta mañana.